El historiador Héctor Iaconis comparte esta jornada de jueves en Historias Lugareñas. Y esta, la verdad, que es una verdadera historia lugareña donde hoy reside su domicilio. Estoy hablando de la calle Entre Ríos, hoy Arturo Frondizi, y Río Negro, hoy Cardenal Pironio. Bueno, esto tiene una historia de un almacén de ramos generales. Pasa por ahí el tema de esta mañana. Buen día. Exactamente, Raúl. Siempre evocamos en este micro curiosidades y las historias de algunos lugares de 9 de julio, y también evocamos a los almacenes de ramos generales, lo que hoy podemos decir las despensas de hoy, pero en esos momentos engrosados con unos rubros mucho más amplios, que los convertían, como tal era su nombre, en un almacén de ramos generales, ¿no? Estos almacenes, que los hubo en diferentes lugares de la ciudad, marcaron toda una historia, tanto en el centro como en los pueblos, como en los suburbios de la ciudad. Es memorable en los suburbios de la ciudad el almacén de la familia Croza, claro, ¿no es cierto?, en la Villa Garibaldi. Es memorable en la zona céntrica el almacén de la Rañaga y Quintana, por ejemplo, como lo es también lo fue en su momento en la casa Cubillo y Letona, como fue también el almacén de ramos generales, si bien más abocado, o también llamado el almacén inglés, de Martínez, la subasta. Bueno, podemos hacer una larga lista, y por supuesto los otros más antiguos, ¿no es cierto? El de Comas, ubicado donde actualmente hay un comercio de venta de artículos varios, no sé si se puede decir el nombre, sí. Free Shop, ¿no es cierto?, en esa esquina, que después tuvo los inglesitos, y como lo fue también otro memorable almacén, el almacén de Alonso, ubicado donde hoy se encuentra Casa de Sogos, es decir, en Salta y San Juan. Muchas gracias, Raúl. Fueron los grandes almacenes de ramos generales, algunos de barrio y otros los céntricos. Bueno, en esta zona, de lo que podemos decir la zona cercana a la escuela técnica, o a la vieja usina de aguas corrientes, como se llamaba, ¿no es cierto?, hoy ABSA, tenía un almacén que fue emblemático, que pertenecía a Jeremías Monti, se llamaba La Stella de Italia. Lo había fundado en el último cuarto del siglo XIX. En 1890 él tenía ya una fuerte presencia aquí en el barrio, porque no solamente tenía su almacén, sino también había anexado una fábrica de pastas, de fideos, fiderería como le llamaban entonces, y tenía acopios de vinos, acopio de leña, y en todo lo que era su predio, que era bastante amplio, porque fue propietario de prácticamente media manzana, o tal vez un poco más, que luego fue loteándose, tenía gran cantidad de plantas frutales, cuyo producto, lo que se producía de la huerta y los frutales y demás, eran usados para producir confituras que eran vendidas en el mismo establecimiento, o para la venta, digamos, anexa de algunas verduras y demás que eran de la propia huerta. Afortunadamente, aquí en este barrio sobrevivieron al siglo, no lamentablemente al siglo XXI, pero sí a la época más tardía del siglo XX, algunos vecinos muy añosos, ¿no? Y por ejemplo, doña Juana Dominga de Luca de Pristifilipo, una vecina que vivió toda su vida en esta barriada, recordó y recordaba la figura de don Jeremías Monti, la figura de Rosa, de su esposa, de sus hijos, que también colaboraban, y lo recordaba a este gran almacén con muchísimo afecto, con mucho cariño, porque era la clienta y de ese típico almacén de barrio. Jeremías Monti
fue además una figura muy interesada por las cuestiones de la colectividad italiana. Él era italiano. Pertenecía a la Sociedad Italiana del 9 de julio y en 1899 se produce dentro de la sociedad italiana un conflicto. El conflicto estaba motivado por los gastos que se habían generado, entre otros temas, ¿no? Había otros temas que en algún momento los podemos analizar, ¿no? Para no extendernos. Vale la pena porque a raíz de este conflicto nace otra institución, por eso que vale la pena recordar lo que sucedió y lo vamos a hacer en otro programa. Lo cierto es que se produce dentro de la sociedad italiana, dentro de la comisión directiva, un conflicto. Entre otros temas, uno y el más importante eran los gastos generados con la construcción del teatro que se había inaugurado en 1896. Como decimos, este conflicto se produce entre 1898 y 1899. Pero en 1899 fue más intenso todavía porque se produce una fracción dentro de la comisión directiva y algunos miembros, entre ellos Jeremías Monti, se separan y conforman la Sociedad Italiana Conti di Torino, ¿no? O Conde de Turín. Esta sociedad italiana que tuvo vida propia, que tuvo una organización también interesante y una historia propia, nace a partir de este conflicto. Y su primer presidente, que fue un gran motor para su conformación, fue Jeremías Monti, el dueño de este antiguo almacén. Al evocar este almacén evocamos la vida de los viejos almacenes de barrio, que además de tener la venta de, como decíamos, de leña, de vinos, para quienes nos estén siguiendo o que nos vayan a seguir desde la página de YouTube, van a poder ver una factura del año 1901 de este comercio y van a observar que lo que se factura es una bordaleza de vino y un casco de vino, es decir, vendían vinos, digamos, como ahí lo señalan, vinos del país y también vinos extranjeros, los vendían en botellas hasta en toneles o otros tipos de envases, pero al mismo tiempo tenían anexo de depósitos de leña, tenía, como lo decíamos, una fábrica de fibra y tenía el despacho de bebidas. El despacho de bebidas fue completo, tanto así que cuando Jeremías Monti dejó, digamos, de ser el propietario, los que lo sucedieron, Blas Rodríguez, el señor Vitarelli, más tarde la familia Escobedo, todos continuaron con el mismo rubro, ¿no es cierto? Y lo transformaron en despacho de bebidas y en una época, eran épocas del señor Vitarelli, también en el patio se había anexado un pequeño espacio para el juego de la taba, ¿no? Prohibido, por supuesto, en esa época, que no trajo bastantes alborotos y situaciones particulares en el barrio, porque más de alguna vez cuando había alguna redada de la policía, pero esto ya no era época de Monti, ¿no? Cuando había alguna redada de la policía en los años 50 o fines de los 40, escapaban los jugadores de taba y de naipes, que estaban juegos de azar prohibidos en esa época, y sobre todo en un despacho de boliche, despacho de bebidas, escapaban por los fondos, por los patios de las viviendas aledañas, y por acá más de una vez alguno pidió auxilio para poder salir o quedarse un ratito hasta que se iba la policía, porque era, digamos, muy frecuente estas situaciones. Bueno, y Jeremías Monti le alquiló una parte de su casa para que funcione la escuela número 2. En su tiempo la escuela número 2 funcionó en lo que es actualmente Arturo Frondizi, entre Cardenal Pironio y Tucumán, en un pasaje de su historia. Bueno, linda historia lugareña en definitiva, ¿no? Exactamente, una historia barrial, no va a ser la única, por supuesto, ya vamos a recorrer algunas historias de barrios de aquí de la ciudad del 9 de julio, porque como decíamos, en cada barrio hay siempre una rica historia. Héctor, un gusto haber compartido este ratito como cada jueves, ¿eh? Muchas gracias, Raúl, como siempre, por este espacio.